Hola a todos. Hoy es jueves 5 de febrero de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Alex Greiner, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias por la invitación, Nima. Siempre es un placer acompañarte. Y un cordial saludo a todos los que nos ven, especialmente a quienes están en Irán. Espero que estéis viendo esto desde allí. Sí, exactamente. Alex, déjame empezar con Irán y lo que está ocurriendo en Asia Occidental. Mientras hablamos, Estados Unidos sigue enviando recursos al Oriente Medio, a Asia Occidental, y todo se está preparando por parte de los iraníes y por parte de Estados Unidos. Verás, cuando observas lo que está pasando en la superficie es evidente para todos que ambos bandos se están reforzando o preparándose para, ya sabes, una gran guerra. Pero también está ocurriendo algo más. Las conversaciones, las negociaciones, ambas partes están hablando también de negociaciones. Si miramos la historia de la humanidad, la gente siempre ha intentado, ya sabes, convencer a la otra parte de que es más grande, más poderosa, más preparada para lograr lo que quiere. Y aquí, cuando se trata de la política o la estrategia de Estados Unidos, uno se pregunta, ¿qué es exactamente? ¿Qué pasa por la mente de la administración Trump con este despliegue en Asia Occidental? Es una especie de escalada, llevar más recursos y armas a la región, a Asia Occidental. Esto es lo que dijo J.D. Vance en su última entrevista con Megyn Kelly sobre el caso de Irán. La gente dice, bueno, el presidente es demasiado beligerante. Y luego a veces hay quienes dicen, bueno, el presidente está hablando de diplomacia, está hablando de negociar con los iraníes. No deberíamos negociar, deberíamos simplemente bombardearlos. Lo que va a hacer el presidente es mantener abiertas sus opciones. Va a hablar con todo el mundo, intentar lograr lo que pueda por medios no militares. Y si considera que la opción militar es la única posible, entonces finalmente elegirá esa opción. No puedo, obviamente, aunque supiera lo que vamos a hacer, no te lo diría a ti ni a tus muchos millones de oyentes. Sí. Alex, ¿cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo? ¿Y hasta qué punto es frágil la situación, en tu opinión? Bueno, la situación es obviamente frágil, pero volveré a algo que llevo diciendo desde hace bastante tiempo, Nima. He sido muy categórico al predecir que Trump no atacaría a Irán. Siempre he dicho que o bien no atacará en absoluto, o si lo hace, será un ataque falso, es decir, creará fuegos artificiales para que los medios los disfruten, pero no habría ningún cambio estratégico significativo en la región como resultado de una acción militar estadounidense. La razón por la que me sentía convencido es porque he dedicado mucho tiempo y esfuerzo a intentar entender lo que está haciendo la administración Trump. Básicamente, exactamente de lo que trata tu pregunta, lo que tienen en mente, porque vemos que hay muchas operaciones psicológicas, muchas maniobras de guerra psicológica. Hay mucha distracción, mucho engaño, mucho teatro. Y dadas todas estas cosas, es muy difícil discernir qué está haciendo Trump, qué está pensando su administración, cuáles son sus intenciones. Pero algo quedó claramente patente el mes pasado en Davos, cuando Estados Unidos declaró explícitamente que quiere promover las políticas del sistema estadounidense de economía política. Es una expresión compleja, pero vamos a explicarlo. Para cada país, para cada potencia, existe una elección entre dos sistemas de gobierno. Uno es el sistema globalista del libre comercio británico, un legado del Imperio Británico, que ha sido el campeón del libre comercio en todo el mundo durante los últimos 200 años aproximadamente.
Y mi afirmación es que el Imperio Británico nunca desapareció. Se transformó, ha pasado por diferentes reencarnaciones, pero sigue con nosotros y sigue luchando por el sistema global de libre comercio. El otro sistema tiene varios nombres, pero en general se entiende como el sistema estadounidense o el sistema hamiltoniano, impulsado por Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de George Washington. La diferencia es que, el sistema de comercio, el gobierno fluye cuando quiere para encontrar tasa de rentabilidad tasa. Y en general, podemos llamar a ese sistema una carrera colectiva hacia el abismo, porque el país que gana, el que prevalece en la competencia global, es aquel que se ofrece a sí mismo como el proveedor de mano de obra y recursos de bajo coste. Así que el resto del mundo se convierte básicamente en una colonia del imperio occidental, del llamado orden global basado en normas. El otro sistema, el sistema estadounidense, crea un mercado protector para los productores nacionales con el fin de reindustrializar, lo que tiene el efecto de elevar los niveles de vida, la productividad y la prosperidad, todas esas cosas. Empleos que realmente pagan un buen salario. Ya sabes, lo que la gente recuerda. Oye, ¿cómo es que antes era posible mantener a toda una familia con un solo ingreso? ¿Y a dónde fue eso? ¿Por qué desapareció? Desapareció porque todos nosotros, colectivamente, en todo el mundo, estábamos en una carrera hacia el abismo. Bien, entonces Trump, con su delegación, fue a Davos y varios de los principales miembros de su equipo declararon explícitamente: hemos terminado con el sistema de libre comercio, lo vamos a cambiar. Y luego Jameson Greer, que dio una presentación en Davos, mencionó explícitamente a Alexander Hamilton y a otros que intentaron implementar ese sistema, como Henry Carey, el asesor de Abraham Lincoln y el propio Lincoln, entre otros. Así que eso fue tan explícito como se puede ser y ocurrió justo en el bastión de los globalistas del libre comercio, que es Davos. Así que fue prácticamente una declaración de guerra. No era algo como, ahora vamos a luchar contra vosotros y a mataros. No era como el os enterraremos de Khrushchev. Era más bien, vamos a cambiar las cosas. Nuestra forma de pensar es completamente diferente a la vuestra. Pero uníos a nosotros, creced con nosotros, prosperad con nosotros. Casi exactamente las palabras de Scott Bessent a la élite de Davos. Y de esto sabemos en qué bando está la administración Trump. Y no es algo menor. La gente tiene que entender que no se trata simplemente de, supongo que vais a cambiar vuestro sistema de gobierno. Bueno, buena suerte y contadnos cómo os va. Porque los 8 presidentes estadounidenses que fueron asesinados mientras estaban en el cargo o murieron misteriosamente durante su mandato, intentaron implantar el sistema estadounidense. Trump sufrió 2 intentos de asesinato. La guerra civil hace 160 años se libró por esta cuestión. Así que es un conflicto enorme. De hecho, ese es el tema central de la guerra global, porque el sistema imperial británico de libre comercio, ese sistema de gobierno, exige que toda nación, todo poder, toda región, se subordine al libre comercio, que abra sus mercados al capital occidental, a las corporaciones occidentales, a los productos y servicios occidentales, y así sucesivamente. Por eso este es el origen del conflicto de Occidente con Irán, porque quieren los recursos iraníes, quieren llevar sus productos a Irán, quieren dominar completamente a Irán, a su pueblo, sus recursos y todo su potencial económico. Así que el gobierno iraní ahora, te guste o no, quiere ser independiente y quiere negociar su relación con Occidente en sus propios términos, lo cual es su derecho. Así que están diciendo que no. Por eso llamémoslo, Imperio Británico reencarnado del libre comercio, quiere cambiar el régimen. Quieren traer de vuelta al Shah, que diría, ya sabes, las puertas de Troya están completamente abiertas.
y estamos listos para negociar en vuestros términos. Tomad lo que queráis, siempre que yo pueda seguir siendo el rey aquí y mantener al pueblo iraní bajo control. Así que, de acuerdo, esa es una explicación larga, pero lo que quiero decir es que es muy evidente que Trump no está de acuerdo con ese enfoque. Entonces ahora, ¿por qué todo el teatro? ¿Por qué todo el engaño? Why all the theater? Why all the deception? Why can't Trump just say, no, I'm not going to bomb Iran? ¿Por qué Trump no puede simplemente decir, no voy a bombardear Irán? Voy a negociar con los iraníes y vamos a hacer acuerdos comerciales porque necesitamos petróleo. Ellos necesitan tecnología, lo que sea. Tenemos mucho que intercambiar aquí porque ya sabes, Trump lleva un poco más de un año en el cargo. Los intereses creados más poderosos que dominan la vida política en Estados Unidos son precisamente aquellos que más se beneficiaron del sistema de libre comercio, de estar alineados con el orden global basado en normas, con el imperio, ¿verdad? Y esos intereses no quieren cambiar nada porque no quieren perder sus privilegios. Todavía quieren un cambio de régimen en Irán. Y están en Wall Street. Probablemente ocupen puestos de liderazgo en muchas corporaciones estadounidenses, centros de estudios y universidades. Siguen teniendo muchos cargos de poder dentro de la administración Trump, dentro de la administración presidencial y en la burocracia permanente. El Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia, la NSA, la CIA y así sucesivamente. Por eso se opondrán a Trump si él dice abiertamente, no quiero ir a la guerra contra Irán, quiero negociar y llegar a acuerdos con Irán. Creo que de ahí surge la necesidad de estas confrontaciones teatrales. La falsa guerra de 25 minutos que tuvimos el pasado junio, 40 misiles y bombas, y ahora este despliegue. Es un engaño, pero no un engaño para los iraníes, es un engaño para el grupo globalista. Y no olvidemos que la presión sobre Trump para atacar a Irán proviene de Israel, de grupos sionistas, de cristianos evangélicos y de judíos sionistas, pero en última instancia procede de la sede del Imperio Británico, que es la City de Londres. Lo vimos claramente en 2019, cuando ejercieron presión sobre Trump para que atacara a Irán por primera vez. Estalló todo un escándalo, porque se filtraron cables entre la Embajada Británica en Washington y el Ministerio de Asuntos Exteriores en Londres. Y vimos que el embajador británico, Sir Kim Darroch, fue el cabecilla del esfuerzo de presión para convencer a Trump de ir a la guerra contra Irán. Así que sabemos estas cosas. Obviamente, los medios de comunicación nos están perjudicando porque no ofrecen ningún contexto. Are doing us a disservice because they don't provide any context, they don't try to explain any of this, they just try to... No intentan explicar nada de esto, solo intentan polarizar la situación. Así que, o bien se lanzan ataques contra Trump porque no hace las cosas como ellos quieren, o incluso desde su propio campo MAGA por participar en estas teatralidades. Estas teatralidades están diseñadas para parecer creíbles, para ser verosímiles. Supongo que probablemente solo un grupo muy pequeño de personas en la administración Trump y en el gobierno iraní saben lo que realmente está ocurriendo. Todos los demás tienen que creer que la guerra es real. Aún podríamos ver acción cinética, más intercambios de bombas y misiles, pero espero que, si eso ocurre, de nuevo, sea más un espectáculo de fuegos artificiales que un daño real, una guerra falsa. ¿Sabes en qué piensan las personas comunes, aquellas que siguen lo que está ocurriendo? Se están haciendo preguntas. ¿Qué más pueden hacer? ¿Cuál será el resultado? Supongamos que Estados Unidos intenta bombardear algunas instalaciones aquí en Irán. ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Y cómo va a traer eso algún tipo de cambio a la situación en Oriente Medio o al propio Irán? Creo que son preguntas simples, pero muy profundas de la gente, de la opinión pública. Esas son preguntas excelentes, Nima. Y esas también deben formar parte de tu ecuación, porque aparte de la fantasía, porque realmente es una fantasía a estas alturas, de un cambio de régimen en Irán,
no hay nada que lograr por medios militares. Hay prácticamente ningún beneficio, especialmente si consideras a Trump como un presidente transaccional. Él ve todo como un trato, y hay mucha verdad en eso. Así que, si lo ves como una posible transacción, ¿qué ganarías yendo a la guerra contra Irán? Casi nada. ¿Y qué podrías perder? Las consecuencias catastróficas. Así que es evidente que quieres evitarlo. Ahora, la fantasía del cambio de régimen en Irán, ya sabes, proviene del Reino Unido, de la OTAN y de las potencias europeas, y de Israel, donde tenían todos esos planes elaborados de ir a la guerra y luego activar sus activos sobre el terreno para desencadenar una especie de revolución de colores en las calles de Irán. Después utilizarían las presiones internas en Irán, porque han sometido a la economía iraní a horribles embargos comerciales, sanciones y todo tipo de medidas, para hacer la vida lo más miserable posible al pueblo iraní. Así que, si de algún modo lograran dirigir las quejas del pueblo contra su propio gobierno y hacerles creer que, si derrocan al gobierno, todo mejoraría, el mismo escenario sirio que usaron contra Bashar al-Assad, entonces, combinado con los bombardeos de Estados Unidos, quizá piensen que así podrían arreglárselas para lograr un cambio de régimen. Pero sin un cambio de régimen, no hay nada que ganar yendo a la guerra contra Irán, y hay mucho que perder. Para Israel, para las tropas estadounidenses en la región, para sus bases militares, para sus activos navales, y así sucesivamente. Y no solo el Trump transaccional, bueno, ya sabes, no hace falta ser un genio para entenderlo, sino que además tiene elecciones de mitad de mandato este año. Si un destructor o un portaaviones fuera hundido en un enfrentamiento con Irán, eso sería el fin de la carrera política de Trump. Así que obviamente sería una estupidez, sería algo tremendamente imprudente, tremendamente destructivo. Entonces tu siguiente dilema pasa a ser, ¿está bien Trump? Quizá ha perdido la cabeza o quizá le han influido de alguna manera, pero no parece ser el caso, Nima. That doesn't seem to be the case, Nima. This is the dilemma that you and I have discussed. Este es el dilema del que tú y yo hemos hablado prácticamente desde que Trump está en el poder. Y luego siempre llegas a la conclusión de que, bueno, sí, parece que la administración tiene una misión, sino una estrategia. Al menos tienen un plan. Tienen una misión. Y quizá estén cometiendo muchos errores por el camino, pero sin duda avanzan en una dirección muy perceptible, muy real. Y ahora, ya sabes, si mencionas que la gente no logra entender lo que está pasando, eso es normal, porque tanto la administración Trump como los medios están llevando a cabo operaciones psicológicas. Deliberadamente no quieren que entendamos. They deliberately don't want us to understand. Así que ya sabes, a menos que prestes muchísima atención y mantengas un horizonte temporal largo, como lo llamas, un horizonte a largo plazo, es casi desesperanzador. Los medios siempre trabajan con un horizonte temporal cada vez más corto. Ya sabes, CNN sale con la noticia de algo que ocurrió hace 5 minutos y al día siguiente actúan como si ayer nunca hubiera existido. Tienen una historia completamente nueva, una nueva perspectiva y siguen lanzando esa secuencia de cosas locas y sensacionalistas sin intentar nunca ponerlas en contexto, sin intentar conectar los puntos a lo largo de años o incluso décadas. Es simplemente, Trump dijo esto, los iraníes hicieron aquello, Benjamin Netanyahu dijo lo otro. Y entonces, claro, no hay manera de entenderlo. Es casi imposible. Cuando se trata de la alternativa a la guerra, esa sería la negociación. Parece que el viernes van a hablar directamente entre ellos. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y ya sabes, el enviado de Trump, Steve Witkoff, van a estar en Omán hablando y negociando. Lo que me resulta tan sorprendente, Alex, es que Estados Unidos no entiende la historia, ni siquiera la administración actual. J.D. Vance hablaba de ello en su última entrevista con Megyn Kelly, diciendo que el liderazgo en Irán no está dispuesto a dialogar. Esto simplemente no es cierto.
porque basta con mirar la historia, mirar lo que ha ocurrido hasta ahora. Sabes, hay que encontrar algún tipo de honestidad en el adversario con quien hablar, porque la historia de Estados Unidos, especialmente tras la revolución en Irán, siempre ha sido sanciones y más sanciones y más sanciones, ejerciendo mucha presión sobre Irán, lo cual siempre ha sido una gran incógnita para mí. ¿Por qué hace eso Estados Unidos? Porque cuando miras hacia Asia Occidental, el único territorio que realmente podría llamarse un país es Irán. Los demás son más bien pequeños estados. No son tan importantes. Si quieres tener algún tipo de influencia, si quieres un futuro mejor y mejores relaciones con toda la región, tienes que hablar con las potencias dominantes allí. Y aquí está la cuestión, Alex. Lo que dijo J.D. Vance demuestra que su información, su comprensión, es realmente superficial cuando se trata de negociaciones con los iraníes. Esto fue lo que J.D. Vance. Llevar a cabo la diplomacia cuando ni siquiera puedes hablar con la persona que dirige el país lo complica todo mucho más y hace que toda la situación resulte un tanto absurda. Es como, él puede coger el teléfono y llamar a Putin. Puede coger el teléfono y llamar a Xi. Incluso con países con los que tenemos relaciones muy hostiles, ya sabes, Corea del Norte, puede coger el teléfono. Se reunió con ese tipo en el paralelo 38. En Strager simple mames spenkiren right dedits despo free embrace. Nalgar diplomacia es muy difícil. It makes diplomacy very, very difficult. Sí, adelante, ¿cuál es tu comprensión? I think there's a few things in there, Nima. Creo que hay varias cosas ahí, Nima. Una de ellas es que dicen esas cosas para justificar sus propios fracasos. Ya sabes, simplemente lo achacan todo a los otros y dicen algo como, si no pudimos resolver las cosas diplomáticamente con los iraníes, es porque son tan rígidos e irrazonables. No podemos ni hablar con ellos. No, en realidad sois vosotros. Sois vosotros. Fracasasteis y habéis estado cambiando las reglas del juego en cada oportunidad, y por eso fracasasteis. Ahora bien, quiero hacer una distinción entre Trump 1.0 y Trump 2.0, porque creo que la primera administración de Trump fue muy, muy diferente. The first Trump administration was very, very different. He had Probablemente sin darse cuenta, se había rodeado de los mismos neoconservadores que habían estado dirigiendo el espectáculo durante las administraciones de Bush, Clinton, Obama y Biden. En esencia, lo mismo de siempre. Pero ahora la situación es un poco diferente. Así que espero que encuentren un lenguaje común y que ambas partes lleguen a un entendimiento que disipe las hostilidades en la región y permita a Irán respirar y comenzar una recuperación económica en serio. Pero hay otros aspectos aquí, porque el estilo de negociación de Trump siempre consiste en atacar, ser muy agresivo, muy áspero, tomar su máxima aspiración de lo que quiere lograr, luego cuadruplicarla. Sen steps were massen like stinkt there's one house. It's a match war. Bueno, de acuerdo. Veamos qué podemos conseguir aquí. Well, okay, let's see what we can achieve here. And then if he gets half of what he started with, he thinks he won. Y luego, si consigue la mitad de lo que empezó pidiendo, piensa que ha ganado. Ese es su estilo, y al parecer le ha funcionado razonablemente bien. Así que tenemos que esperar que eso mismo intente hacer con los iraníes también, porque es ese tipo de persona, alguien que siempre tiene que ganar. Y ya sabes, hay antecedentes de que actúa así. Por ejemplo, si quiere conseguir 100 de ti, se sentará a la mesa y dirá, me darás 500, o si no te haré daño. Y luego, si tú dices, bueno, señor, eso me resulta imposible, pero podría darte 100, él responderá, porque eres tú, me caes bien, podemos ser amigos. Y entonces se queda con los 100, que era lo que quería desde el principio. And then he goes with 100, which is what he wanted, but he got it in a... Pero lo consiguió de una manera muy brusca, ya sabes, probablemente típica de un promotor inmobiliario de Brooklyn, Nueva York, que es donde creció. Ese es el mundo que conoce. Es muy diferente de lo que la gente del viejo mundo está acostumbrada.
Pero creo que esto sigue siendo mucho, mucho mejor que tener a Jake Sullivan o a Anthony Blinken al otro lado de la mesa, porque ellos estaban completamente al servicio del imperio global basado en las reglas, y usarían todo tipo de engaños serpentinos para intentar lograr un cambio de régimen. Creo que Trump no quiere un cambio de régimen en Irán. Y quiero decir, incluso tras la guerra en Irán, en junio del año pasado, lo dijo explícitamente y creo que lo decía en serio. He said so explicitly, and I think that he meant it. Alex, the other part of the equation is the Alex, la otra parte de la ecuación es que has mencionado a Trump 1.0. Y has mencionado, sabemos, recordamos, todos recordamos, el JCPOA. Sí, exactamente, exactamente. Sabes, en aquellos días, Irán de algún modo sentía que Europa podía desempeñar un papel importante en toda la situación. Pero ¿sabes lo que ha pasado recientemente en Trump 2.0? A nadie le importa ya lo que diga Europa, porque la ven como una herramienta, o quizá, como has mencionado, la City de Londres, como el Tribeca en toda la situación. they're the main players of the whole situation. Yes. Sí, Because they see what's going on with Europe. What is porque ven lo que está ocurriendo en Europa. ¿Cuál es la razón principal por la que, ya sabes, el canciller de Alemania habla de esa manera hacia Irán? No hay nada entre Irán y Alemania. ¿Cuál es toda la situación con el gobierno británico? Quiero decir, son tan hostiles hacia el gobierno iraní, hacia el pueblo iraní. Ni siquiera se ve ese tipo de hostilidad por parte de la administración Trump. De alguna manera, se ha vuelto tan radical que resulta difícil para la gente, para el gobierno, para los funcionarios en Irán, entender qué hay detrás de ello. ¿Qué buscan? Ese es el problema. Pero creo que la posición europea simplemente se está desvaneciendo. Ya no les importa Europa. They don't care anymore about Europe. Yes, excellent question, Nima. I think Sí, that- excelente exactly, pregunta, I think Nima. that this is, Creo que esto es largely exactamente, what JCPOA, bueno, creo que esto es en gran medida la razón por la que fracasó el JCPOA. La percepción por parte de la administración Trump era que ellos estaban haciendo el trabajo duro para hacer cumplir el acuerdo con Irán, pero los principales beneficiarios de cualquier acuerdo con Irán serían las potencias europeas, empezando por Gran Bretaña, Francia y Alemania. Así que creo que esta es en última instancia la razón por la que la administración Trump simplemente se retiró del JCPOA, y luego los europeos, de manera arrogante, ni siquiera se molestaron en cumplirlo, incluso cuando los iraníes sí lo hicieron. Creo que la posición europea quedó al descubierto en este proceso. Y por supuesto, ahora los europeos están furiosos porque los han dejado fuera del circuito. Cualquier acuerdo que se produzca entre Estados Unidos e Irán será entre Estados Unidos e Irán. Y va a ser en beneficio de las dos partes, sea cual sea la forma en que hayan negociado y en la que acaben negociando, ya sea repartiendo las diferencias entre ellos o superándolas. Pero no va a suponer ningún beneficio para los británicos, los franceses o los alemanes. Así que, evidentemente, están muy enfadados. Están enfadados con Trump, están enfadados con los iraníes. Quieren sentarse a la mesa, pero no pueden, porque lo único que tenían era a Estados Unidos actuando como su policía global, sirviendo a sus intereses en todo el mundo y luego ofreciéndoles los beneficios como aliados y amigos en bandeja de plata. Creo que esa fachada se ha derrumbado. Y como resultado, las potencias europeas se encuentran fuera del juego. Y creo que estas cosas no cambiarán hasta que veamos una reforma muy significativa de todo el sistema europeo, quizás incluso el colapso de la OTAN y de la UE, y luego cambios políticos dentro de las naciones individuales. Ya podemos ver que Estados Unidos está apoyando a la AfD y al Rassemblement National en Francia y a todos esos partidos soberanistas. Básicamente están reaccionando contra la injerencia de la UE en las democracias europeas. Hemos visto informes sobre interferencias en elecciones en Rumanía, Irlanda, los Países Bajos, Francia y así sucesivamente. Y ya sabes, estas son ahora, ya no son solo afirmaciones de los medios alternativos o de voces marginales.
these are now official documents of the American government. Estos son ahora documentos oficiales del gobierno estadounidense que exponen los hechos en sí mismos, en blanco y negro, registrados. Así que no puedes simplemente descartarlos como afirmaciones de algún teórico de la conspiración descontento. No, todo esto es real. Y por tanto, ya sabes, los cambios van a llegar. Está claro que, ya sabes, si quieres, Nima, podemos situar todo esto en el contexto de Rusia y Estados Unidos, acordando en Anchorage, Alaska, que no solo hay que resolver el conflicto ucraniano, sino que resolverlo debe implicar una revisión completa de la arquitectura de seguridad para Europa y Asia Occidental. Y creo que esto ya se está trabajando. De hecho, se está poniendo en práctica. Poco a poco, sus efectos irán saliendo a la luz. Little by little, the effects of it are going to come out. I'm very hopeful that the negotiations between Iran. Tengo muchas esperanzas de que las negociaciones entre Irán y Estados Unidos vayan bien para satisfacción de todos. Porque como sabes, como mencionaste, Irán es el único poder real en esa región. Una nación auténtica con continuidad civilizacional. Y no es casualidad que los chinos y los rusos la hayan designado como el pilar de la arquitectura de seguridad en Asia Occidental. Creo que sería completamente idiota por parte de la administración estadounidense ignorar ese hecho, fingir que no, que vamos a hacer un acuerdo completamente distinto por nuestra cuenta. Así que realmente supongo que la administración Trump está trabajando dentro del marco de lo que acordaron con los rusos en Anchorage, Alaska. What they agreed with the Russians in Anchorage, Alaska. Alex, in Iran, you see Alex, cuando estás en Irán y ves lo que ocurre en los medios nacionales y entre los funcionarios aquí, puedes notar que la idea de una asociación con Rusia se está profundizando drásticamente. Es increíble. Nunca había visto, oído, ni siquiera imaginado que pudiéramos alcanzar este nivel de cooperación entre ambos. Y esto es realmente lo que ha sucedido durante el conflicto en Ucrania entre Rusia y China. Lo mismo está ocurriendo aquí entre Irán y Rusia, porque ambos sienten el mismo tipo de amenaza para toda la región. Entonces, ¿cómo crees que si asumimos este nuevo tipo de asociación, esta nueva clase de relación entre estos estados, va a ser percibido por la administración Trump y la ideología de la que hablas, el tipo de estrategia que tienen en mente? Bueno, supongo que la administración Trump lo entiende. Las personas clave en la administración Trump lo entienden perfectamente y lo valoran. Esta es la realidad. Esta es la realidad que no se puede cambiar con, ya sabes, fanfarronería, charlas vacías o incluso sobreestimando sinceramente tu propia importancia e intentando presentarte como, ya sabes, el sheriff de esa región. Eso simplemente no funciona. No va a colar, así que la parte estadounidense tiene que aceptar esto. Ahora bien, también hay realidades políticas internas para la administración Trump, así que tienen que adaptarse a eso. Tienen que desempeñar el papel de líder mundial, la nación más poderosa del mundo, la fuerza de combate más increíblemente poderosa que haya existido jamás en la historia de la galaxia de la Vía Láctea, y así sucesivamente. Sabes, hay mucho de eso, así que van a seguir haciéndolo. Pero creo que cuando se sientan a la mesa con sus homólogos rusos, con los iraníes, saben perfectamente de qué va la cosa y entienden que son prácticamente invitados en el continente euroasiático. Tienen su hemisferio occidental, donde pueden proyectar poder. No pueden proyectar poder en la masa continental euroasiática. Habrá cabezas calientes como Lindsey Graham, pero creo que también hay personas competentes y racionales que entienden. Mira, lo intentamos en Afganistán durante 20 años, nos dieron una paliza y tuvimos que retirarnos. Intentamos someter a Ansar Allah en Yemen. No pudimos. ¿Qué posibilidades tenemos contra Irán? Ninguna. Así que tenemos que ir allí como invitados educados. So we have to come there as polite guests and cut a deal. Y llegar a un acuerdo, quizá de forma agresiva, quizá de la manera más ventajosa posible para nosotros, porque los estadounidenses todavía tienen un gran poder sobre los flujos financieros del mundo.
Y ya sabes, Irán va a seguir comerciando con petróleo, y gran parte de ese comercio seguirá realizándose en dólares estadounidenses. Así que ya sabes, no se puede hacer que esto desaparezca a corto plazo. Pero si hablamos de proyección de poder y de fuerza militar, Estados Unidos tiene que llevarse bien con las potencias regionales, especialmente con una tan fuerte como Irán. Y creo que una vez que la economía iraní pueda respirar a pleno pulmón, veremos una transformación tremenda en esa región. Y pienso que ese es un buen futuro al que aspirar. That's a good future to look forward to. Alex, let me just shift the gear a little bit. Alex, déjame cambiar un poco de tema hacia el conflicto en Ucrania y esta nueva oleada de propaganda contra Vladimir Putin relacionada con el expediente Epstein. Si hablas del expediente Epstein y de la historia que tuviera, realmente no se puede decir que Vladimir Putin tuviera nada que ver con Epstein, ni con nadie relacionado con él, pero lo están intentando. Básicamente, la principal propaganda surgió del Reino Unido, culpando a Putin y afirmando que Epstein era un agente ruso, un agente de la KGB de alguna manera. Y ahora lo están repitiendo algunos países de Europa del Este, como por ejemplo el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, que habla de cómo supuestamente Epstein era un agente ruso. Epstein was, a Russian agent. These are, they cannot find. Simplemente no pueden encontrar otra cosa, así que echan la culpa allí. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa por la mente de esa gente? ¿Y cómo va a influir eso en toda la situación con Rusia? ¿Cómo va a ayudar eso a Europa? Es como si no tuvieran en mente un futuro junto a Rusia. Solo quieren cortar todo vínculo con Rusia, lo cual sería totalmente devastador y, en mi opinión, una estupidez. Totally devastating and stupid in my opinion. Nima, the Epstein files are going to... Nima, los archivos de Epstein van a resultar extremadamente tóxicos para el Reino Unido, porque ya hemos visto que 3 días después de la gran filtración, los 3 millones de páginas que se publicaron el 30 de enero, 3 días más tarde, el 2 de febrero, Peter Mandelson dimitió del Partido Laborista. Peter Mandelson es uno de los miembros más poderosos del establishment político británico, no solo del laborismo, del establishment británico en general. Creo que ni siquiera está por debajo de Tony Blair. Y luego, 2 días después, tuvo que dimitir de la Cámara de los Lores. Ahora está siendo investigado penalmente por mala conducta en el ejercicio de un cargo público, y de ahí va a salir cada vez más porquería tóxica. Ahora sabemos que Jeffrey Epstein representaba a la familia Rothschild. Jeffrey Epstein represented the Rothschild family. I think that's a significant fact because Creo que ese es un hecho significativo, porque si miramos la historia de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente también la historia anterior, de la que en este momento sé menos, la familia Rothschild tradicionalmente tenía su propia red privada de inteligencia, prácticamente una agencia de inteligencia privada propia. Creo que se llamaba la Red Z durante la Segunda Guerra Mundial. Las personas que formaban parte de la Red Z más tarde pasaron a formar parte de la OSS, o quizá ya formaban parte de la OS al mismo tiempo. La OSS fue la predecesora de la CIA. Y ahora fíjate cómo todo esto encaja bien. Una de las figuras de alto nivel en la OSS era un hombre llamado Donald Barr. Donald Barr era el padre de Bob Barr, Robert Barr. No, Bill Barr, perdón, William Barr. ¿Te acuerdas de él? Sí, Bill Barr. Yeah, Bill Barr, everyone. Todo el mundo se acuerda de él. Se enfrentó a Donald Trump a gran escala. Yeah. His father, Donald Barr, Sí, su padre Donald Barr contrató a Jeffrey Epstein como profesor de matemáticas en la escuela que dirigía en ese momento. A partir de ahí, Epstein fue a Bear Stearns y se convirtió en una especie de gurú financiero, un genio. Luego Bill Barr presentó a Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwell, que era hija de Robert Maxwell, quien también fue miembro de la OSS. Más tarde, Robert Maxwell se convirtió en agente del Mossad, así que todo parece estar conectado. Pero ya sabes, lo interesante es que mucha gente tiende a creer que Jeffrey Epstein era un activo del Mossad, y creo que eso es totalmente posible. Pero él mismo dijo, no lo soy, no trabajo para ellos. Dijo que no lo era. Obviamente fue entrenado por el Mossad bajo Ehud Barak.
¿O fue Ehud Barak? Sí, fue Ehud Barak. The former It was Israeli Ehud thing. Barak. Yeah. Yeah, it was Yeah, Ehud Barak. Yeah. But he wasn't necessarily Sí, part of the fue Mossad, Ehud but he Barak. probably was. Pero no necesariamente formaba parte del Mossad. Probablemente pertenecía a la inteligencia privada de la familia Rothschild, que probablemente cooperaba con el MI6, el Mossad, la CIA y demás, aunque seguramente les rendía cuentas principalmente a ellos. Pues bien, resulta que tenía una línea directa con Lord Peter Mandelson, y Peter Mandelson le proporcionaba información privilegiada sobre lo que ocurría en la Unión Europea y en el número 10 de Downing Street, avisándole de grandes acuerdos multimillonarios para que pudiera adelantarse, supongo. En cualquier caso, si se observan ahora los mensajes entre él y Peter Mandelson, parecen intercambios de información controvertida entre amigos. Controversial information exchanges between friends. But two things. This all happened well after Pero dos cosas. Todo esto ocurrió mucho después de que Jeffrey Epstein ya hubiera sido condenado como violador de menores, ¿verdad? Así que estás haciendo esto con un criminal convicto. La segunda cosa es que me parece que el daño de todas estas revelaciones va a ser tal que, casi de inmediato, Peter Mandelson decidirá dimitir del Partido Laborista, luego renunciará a la Cámara de los Lores e incluso podría acabar despojado de su título nobiliario, lo cual, ya sabes, no ocurre muy a menudo. Así que es absolutamente tóxico. Y todo vuelve a la City de Londres, porque ya sabes, no se trata solo del gobierno británico, sino de la City de Londres, que es una construcción y el terreno propio de la familia Rothschild. Así que, ya sabes, nada de esto va a desaparecer. So, none of this is going to go away. And it's going to end up extremely Y va a acabar siendo extremadamente perjudicial. Y quién sabe lo que aún nos queda por descubrir en todos esos archivos. Pero de nuevo, todo se remonta a esa idea de un choque entre dos sistemas de gobierno, porque todo en esos archivos de Epstein gira en torno a las agendas del gobierno británico, del Imperio Británico. Cosas como la despoblación. Ya sabes, hablan explícitamente. Oye, ¿cómo hacemos, ya sabes, entre Bill Gates y Jeffrey Epstein para deshacernos de los pobres? Oh, tengo algunas ideas, y entonces se les ocurren las vacunas, ¿verdad? Y luego hablan de Bill Gates y Jeffrey Epstein creando una estructura financiera que se beneficiaría de las pandemias a perpetuidad, para siempre, vendiendo vacunas al resto del mundo. Las conexiones son tan controvertidas que creo que seguirán erosionando los cimientos de las instituciones occidentales y de muchas de sus principales figuras. Personas como Bill Gates, Peter Mandelson, la familia Rothschild, Noam Chomsky, Deepak Chopra. Muchos de estos, digamos, referentes en distintos ámbitos, acabarán cayendo. Cómo se desarrolle todo esto a largo plazo es casi imposible de predecir, pero es prácticamente kriptonita para todo su entramado. Y tiendo a ser optimista, Nima, porque ya sabes, como dicen, la verdad te hará libre. Así que cuanto más verdad tengamos, no puedo considerarlo más que algo bueno al final. Alex, ¿ves la reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania como algo nuevo, algo que no habíamos visto antes? Da la sensación de que hay una nueva dinámica en toda la situación de Ucrania. Pero, ¿cómo ves la posibilidad de que Europa forme parte de la discusión, de que se considere a Europa como un posible socio en esas negociaciones? ¿Va a suceder eso? ¿O Estados Unidos ha decidido no permitir que los europeos participen? ¿O quizá Rusia no está de acuerdo con ello? ¿Qué está ocurriendo en estas conversaciones para que Europa no forme parte de ellas, cuando en mi opinión debería estarlo? Al menos aquellos países europeos que no están satisfechos con la situación en Ucrania. No creo que sea competencia de la administración Trump decidir si los europeos van a formar parte de la solución o no. Eso depende en gran medida de Rusia. Los rusos han dejado claro que las puertas están abiertas para que las naciones europeas renueven sus relaciones con Rusia de una manera amistosa y constructiva.
pero no tolerarán soluciones o condiciones impuestas, y evidentemente están procediendo a derrotar, desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Creo que algo cambió en la administración estadounidense, porque me pareció muy interesante que The Washington Post despidiera a su corresponsal en Kiev de forma muy poco ceremoniosa. No sé si esto tiene algo que ver con las revelaciones sobre Jeffrey Epstein, pero esta joven se enteró de que la habían despedido mientras pasaba la noche en su coche para mantenerse caliente, porque al parecer no había calefacción. Así que parece que todo se está viniendo abajo, que todo se está derrumbando, y se está derrumbando como resultado de una victoria militar rusa sobre Ucrania, lo que significa que el gobierno ucraniano está siendo empujado hacia la capitulación. Y si The Washington Post despidió a su corresponsal, la razón por la que considero esto significativo es porque el principal eje del apoyo occidental a Ucrania no ha sido solo militar y financiero. También ha sido el esfuerzo de relaciones públicas y propaganda. Han apoyado a Ucrania en términos propagandísticos casi por completo, sin excepción. Ahora bien, esto podría significar que están renunciando a Ucrania por completo. Y si ese es el caso, Ucrania será empujada a la capitulación. Si eso ocurre, los términos serán dictados por los rusos, lo que significa que los europeos podrían encontrarse en la mesa, no si Trump se lo permite, sino si los rusos se lo permiten. Allows them, but if the Russians allow them, and why should they? You know, if tomorrow ¿Y por qué deberían hacerlo? Ya sabes, si mañana hubiera una AfD que formara el gobierno en Berlín, y entonces la discusión sobre los gasoductos Nord Stream pasara a formar parte de la nueva arquitectura de seguridad y energía de Europa, entonces sí, seguramente los rusos dirían, por supuesto, el gobierno de Alice Weidel debería estar en esta mesa. Pero Friedrich Merz no creo que vaya a estar en esa mesa, ni Macron ni Keir Starmer. Así que creo que todo dependerá de los procesos políticos en Europa, no solo de Donald Trump o de su administración, sino de si los rusos consideran constructivo y productivo mantener cualquier tipo de diálogo con los líderes europeos. Y eso dependerá de quiénes sean esos líderes. Si es la alineación actual, no creo que vayan a estar en la mesa. Sí, muchísimas gracias, Alex, por estar con nosotros hoy. Siempre es un placer, amigo. Encantado de hablar contigo. Disfruta de tu tiempo en Irán y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto. Bye bye. Aus, erzähl.